Tenemos con nosotros al doctor Ángel Villamor, que es traumatólogo, director de la Clínica ICTRA de Madrid. Una vez más es un honor tenerle a usted aquí, doctor Villamor, bienvenido. El honor es mío, lo sabes. Gracias. Qué va, qué va. Bueno, el doctor Villamor es una eminencia porque además en sus manos pues se han encomendado personas que, yo qué sé, el cuerpo para todos es muy importante, pero deportistas que viven de su cuerpo, que tienen que estar perfectamente esa maquinaria en funcionamiento. Toreros que decimos, jolín, son de otra pasta porque se recuperan rápidamente, el propio rey Juan Carlos, ¿no? Es decir, que se recuperan muy bien. Bueno, pues el responsable es el Ángel Villamor, ¿no? Enhorabuena. Gracias. Por todo eso. Pero tiene que ser, supongo, una responsabilidad estresante, ¿no? Que le venga, por ejemplo, ¿quién? Pedrosa, que se haga una lesión y que lo tenga que recuperar rápidamente. Sí, fíjate, el caso de Pedrosa ha sido muy llamativo porque anunció que dejaba las motos porque no le daban solución. Había estado en Estados Unidos, había estado en muchos sitios y cuando lo anunció, pues otros pilotos que habíamos tratado de similares lesiones como la suya le aconsejaron venir a Madrid y yo creo que lo montamos en la moto en 2 semanas. Sí, en 2 semanas. ¿Qué tenía? Tenía un síndrome compartimental, llamamos, y es que se les sobrecarga tanto la musculatura que no cabe dentro de sus propias fundas y hay que abrirla, quitarle las fundas para que el músculo respire. Y es algo que se da muy específicamente en este tipo de deportistas y en pocos sitios se sabe resolver. Y en 2 semanas lo arreglaron el problema. Bueno, lleva ahora un mes, pero en 2 semanas nos quedan ya para la próxima carrera y lo tendremos en la moto. En el caso, por ejemplo, Enrique Ponce, ¿también le intervino? Sí, Enrique, por ejemplo, la última lesión, que fue aquella cogida tan espectacular que tuvo, que el asta le entró por la axila y le llegó hasta el cuello y le rompió la otra clavícula apretándole el toro. Igual le tuvimos que reconstruir la clavícula y todo, y bueno, y fue un éxito, pero bueno, como tú dices, también son de otra pasta, ¿no? Son pacientes... Sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, todos podemos ser de esa pasta. Sí, y el rey Juan Carlos tiene buena pasta. Mucha, igual que todos ellos, ¿no? De deportista... Vamos a cambiarlo de pasta porque eso puede ser políticamente incorrecto. Pero claro, los huesos de la familia Borbón realmente sí que todos han heredado un problema, ¿no? Es cierto que se ha visto en la familia como artrosis, ¿no? Como desgastes de articulaciones prematuros, que es verdad que hay familias que lo tenemos por herencia, ¿no? Y ves pacientes jóvenes de 40 y tantos que ya empiezan a tener estas artrosis y es eso, no es que hayan sobreesforzado simplemente, sino que también hay predisposiciones genéticas. Claro, pues entonces hay predisposiciones genéticas, pero que las va corrigiendo el doctor Villamor. Bueno, hablamos entonces, ya para nosotros, nuestros ligamentos, le vamos a repasar. Ligamentos, ¿cuáles son las terapias modernas? La rótula, la artrosis y el menisco. Hablaremos de complementos alimenticios, hablaremos de los alimentos que me han puesto aquí, bacalao y piñica, que también serán muy buenos para alimentarnos y tener bien las rótulas. 10:39, 9:39, estamos con el doctor Ángel Villamor y hoy vamos a cuidar nuestras rodillas, los ligamentos, el menisco, la rótula, la artrosis, los dolorcitos, ¿vale? Nos va a hablar de los tratamientos, pero antes queremos hablar de ese cerdito que se va a convertir en una incubadora para crear órganos humanos. Esto es muy importante. A ver, lo han hecho científicos de Estados Unidos. Están liderados además por un científico español que se llama Carlos Izpisua, y han descubierto un método que es capaz de crear nuevos órganos, lo que es un riñón, un hígado, en fin, lo que sea, de crear ese órgano humano dentro de ese cerdito, ¿vale? O sea, que diríamos que él sirve como incubadora para generar esos órganos de los que estamos hablando. Luego podría ser trasplantado otra vez a la persona que lo necesitase y así evitar una enfermedad irremediable. Bueno, vamos a ver, doctora Bellón, que por qué han elegido precisamente a un cerdo y realmente en qué consiste, cómo se pasa el ADN nuestro al cerdito. Bueno, realmente si vemos a estos cerditos, yo lo que pienso es en jamón, pienso en productos muy ricos que comemos porque del cerdo nos gustan hasta los andares, pero realmente los cerdos han sido durante muchos años pues unos buenos aliados para los médicos. ¿Por qué? Pues porque el cerdo, el ibérico es más pequeñito, pero el cerdo blanco genéticamente, fisiológicamente, incluso anatómicamente es muy parecido a el humano. De hecho, por ejemplo, la primera insulina que se utilizó derivó del cerdo, o las válvulas cardíacas que se utilizaban antiguamente también provenían del cerdo. Por tanto, ahora cuando los miremos, los tenemos que mirar como buenos aliados porque durante mucho tiempo han servido a los médicos, pero también a los pacientes. Como tú bien decías, el doctor Izpisua ya ha conseguido crear órganos de rata dentro de un ratón. ¿Y cómo ha conseguido esto? Bueno, pues lo que hacía era coger un embrión de ratón,
le quitaban el gen, por ejemplo, que producía el páncreas y le ponían el gen de una rata. Y cuando ese embrión de ratón al final se convertía en un ratón, lo que crecía era un ratón con el páncreas de una rata. ¿Y de dónde obtenían esas células? Las obtenían, son células pluripotenciales, que se pueden obtener del pelo o se pueden obtener de la piel, por ejemplo, de personas. Esto le valió el Premio Nobel de Medicina en el año 2006 a el doctor Yamanaka. Bueno, pues lo que él ha pensado es, ¿por qué no hacer esto mismo, pero en cerdos? Es decir, coger un embrión de cerdo, quitarle el gen que produce, por ejemplo, el hígado, de tal forma que le vamos a poner una célula pluripotencial humana que va a generar un hígado. Pero también se puede hacer, por ejemplo, con los riñones, que serían los dos órganos más demandados. Y de esta forma nacería un cerdito, pero que tendría un hígado o un riñón o cualquier otro órgano con células humanas, que sería lo que sirve para trasplantar. Evidentemente esto es el futuro, no se puede realizar a día de hoy, pero desde luego es un paso muy importante para la humanidad. ¿Cómo le suena, doctor Villamor? Interesantísimo, ¿eh? Es cierto que, fíjate, incluso en la traumatología estamos introduciendo el estudio celular, cuando la traumatología hasta ahora era de escópulo y martillo, ¿no? Estamos avanzando muchísimo en la medicina. Por eso también me encanta la propuesta que habéis hecho en este programa, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados desde hace más de 10 años a hablar de prótesis y vosotros os habéis propuesto el hoy hablar del origen de la artrosis, el buscar los orígenes distintos que pueden generarla e intentar diagnosticarlos y tratarlos para no llegar pues, a necesitar una prótesis. Vamos a repasar cuál es el origen de la artrosis, doctor. Bueno, pues el origen de la artrosis es un desgaste, un envejecimiento de las articulaciones que, como hemos dicho antes, hay familias que lo pueden tener una predisposición genética, pero depende mucho de los esfuerzos mecánicos a los que se somete. Y eso comienza, como tú has dicho al principio del programa, por pequeñas lesiones como son los meniscos, el cartílago, los ligamentos, que si somos capaces de diagnosticarlos a tiempo, podemos frenar ese desgaste, ese envejecimiento, y de esa manera poder evitar pues la cirugía protésica que hacemos normalmente en las rodillas. Pero para prevenirlo, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Saber localizar el punto del origen para no sobrecargarlo, saber qué sobrecarga un menisco o qué sobrecarga un cartílago. Pero eso se dan cuenta, luego lo haremos entonces en la prueba, sí, que en el punto de dolor es donde ustedes saben cuál es el origen de ese dolor y entonces para tratarlo, ¿no? Eso, entonces, efectivamente. Estábamos viendo antes que te pueden generar dolores, a ver si lo podemos ver, quizás lo que estábamos viendo antes, chicos, que dice, permanecer de pie, ¿eso puede generar artrosis? Claro, porque estás poniendo todo tu peso, como decíais anteriormente, es una articulación de carga y estás poniendo tu peso constantemente en un punto concreto. Si no te estás moviendo, ese punto está sufriendo demasiada presión. ¿Bajar y subir escaleras? Sí, al bajar y subir escaleras es la rótula, el tercer hueso que forma la articulación, la que tira con muchísimo esfuerzo y tenemos que dosificarnos en eso, en ese esfuerzo. Claro, sí. O sea, estaríamos hablando de no excederse. Levantarse del asiento, te tienes que levantar 8.000 millones de veces. No sé qué profesión es tanto para levantarse, quizás unas sentadillas en el gimnasio o caminar un rato. ¿Por qué me lo refleja? Sí, el caminar también. Estás haciendo el esfuerzo físico de apoyar y rozar la articulación, que si ya tienes un deterioro de la articulación, pues por tu edad o porque te has sobrepasado en actividad física, pues a lo mejor ese tiempo de reposo, libre, lo puedes dedicar, en vez de a caminar, a montar en bicicleta, en el que no estás con tu peso encima. Claro, variar el movimiento de la gimnasia para que no sea tan reiterativo el movimiento. Tenemos a Tere, que nos llama de Málaga. Tere, buenos días. Buenos días. ¿En qué le podemos ayudar? Aquí tiene al doctor Villamor. Mire, mi pregunta era para el especialista. Mire, que tengo un dolor en la rodilla derecha y hace ya cerca de un año que empecé a tener dolor de rodilla. Y entonces he ido ya a traumatología y todo, me han dicho que tengo un desgaste en la rodilla, pero que no me pueden operar todavía, y me han mandado tratamiento de antiinflamatorios, me filtraron cortisona y no me hace nada. Y entonces me han mandado Drogrican. Sí. Y incluso me sube hasta el azúcar, y no puedo tomarlo. No puedo tomarlo porque tengo un poco de azúcar y no puedo tomarlo. Y entonces quisiera saber qué ejercicio y qué me recomienda que haga, porque ando, pero no puedo andar mucho, porque es que la llevo incluso que no puedo doblarla por la rodilla. Claro, Tere, ¿qué años tienes? Si tengo 66, recién cumplido. Pues Tere, mira... Sobrepeso no tengo tampoco, creo. Mido 1,50 y peso 63 kilos.
Bueno, Pues Tere, como estábamos diciendo anteriormente, Sí. nosotros siempre hemos destacado por tener las últimas técnicas de implantación de prótesis y recuperación, pero llevamos unos años muy ocupados en el tema que nos han propuesto en este programa, y es, como tú estás diciendo, otras alternativas. Las cirugías de las prótesis van muy bien, e incluso a tu edad están funcionando muy bien. Las prótesis antiguas que poníamos se desgastaban muy rápidamente y en gente joven no estaban recomendadas porque cada poquitos años teníamos que volver a quitar y poner una nueva. Pero las actuales están funcionando muy bien. Tenemos aquí un ejemplo de las prótesis actuales que tienen todas ellas una pieza intermedia que cuando se desgasta, pues con sencillez se puede recambiar, quitar, poner otra nueva y sigues caminando. Por eso que ahora las estamos poniendo en personas más jóvenes. Pero ante todo, que es lo que nos ocupa más en el programa, pues hay muchas técnicas que nos pueden ayudar a aliviar tus síntomas y a enlentecer un poquito la artrosis. Deberías empezar por hacer ejercicios, como decíamos anteriormente, de bicicleta muy suave, que es un masaje interior a la rodilla. Hay medicaciones de las que también vamos a hablar, además del Droglican, que está muy bien, y tenemos infiltraciones, Sí, además... es que le sube el azúcar, ha dicho. Sí, pero podemos usar otros muy efectivos, que son igual de efectivos y que ahora con el apartado de farmacia vamos a hablar de él. ¿Esta sería la intervención que le propondría a Tere? Sí, efectivamente esta es la intervención que hacemos cuando hay que hacer una prótesis de rodilla. Actualmente nosotros sabéis que manejamos técnicas pues de última generación en las que no hay que abrir tanto la rodilla como se hacía antiguamente, y esas zonas que están desgastadas, que veis rojas, pues tenemos que sustituirlas. Cuando es un sitio muy puntual existen prótesis que llamamos parciales, que es las que se está enseñando aquí, en la que no tienes por qué sustituir la articulación, sino que enfundas y proteges la zona gastada, solo la zona gastada. Son cirugías menos agresivas, como estáis viendo, porque se limitan al punto concreto de la lesión. Es que a ella le han recomendado que no se opere. Se lo han recomendado seguramente por la edad, como decía anteriormente. Hasta Porque es hace joven. unos años, pues hasta que no tenías 70, no te lo aconsejaban por lo que decía de los desgastes. Pero eso está, yo creo que ya un poquito más avanzado y a su edad se podría operar. Bueno, estamos hablando con Ángel Villamor, ¿no? Tere, que es el mayor experto en este tema. Y después tenemos, como decíamos Mariló, las células madre, los factores de crecimiento que se están poniendo en las articulaciones. Yo creo que están saliendo muchas cosas que pueden ayudarle. Que eso sería inteligente. O sea, es una de las soluciones que hay, ¿no? Vamos a ver otra parte de la rodilla. Bueno, esto ya estamos hablando de zonas más grandes. Claro. ¿Esto ya estabas hablando de la rodilla? Sí, esta es la rodilla, la rótula delante, y cuando el desgaste es tan importante como vemos en esta rodilla, lo que hacemos es enfundar toda la articulación. En vez de la porción nada más pequeñita que estaba gastada antes, tienes que poner pues un poco como la que estoy enseñando, ¿no? Que es casi una funda, podemos imaginar como la funda de un diente que está envolviendo al hueso que se había desgastado para que no roce y duela. Claro, que esto es el ya problema. dura para toda la vida, ¿no? Le pones esto en Claro, este material. claro. Este material, que suele ser un metal muy resistente y con un deslizamiento muy bueno para que no se desgaste, dura muchísimo, y entre medias tenemos el cartílago, el falso cartílago, que Claro. es un polietileno muy potente, que si se desgasta en unos años, 10 a 20 años, pues puede recambiarse por otro nuevo. ¿Esta otra intervención? Estas son cirugías pues previas, como decíamos, que es lo que se está ocupando ahora, el intentar no llegar a la prótesis. Esto es una artroscopia. Entramos por 2 agujeritos de 1 centímetro cada uno, con anestesia local de la rodilla, ni siquiera epidural, y con esa cámara vamos viendo la articulación y vamos haciendo pues perforaciones, como veis, en la zona desgastada, para que sangre el hueso, cicatrice y haga como un parche que sustituye a la falta de cartílago que el paciente tiene. Es otro de los modos, como decimos, que tenemos actualmente de luchar por frenar la evolución de la artrosis para que no llegue a hacerse tan grande como para necesitar la prótesis. Claro, y luego padecer el menor dolor posible, ¿no? Porque es muy molesto. Claro, Pregunto. es muy invalidante porque, como decíamos al principio del programa, es una articulación de carga que tú vas a estar caminando sobre ella toda la vida. Entramos en la fase de la medicación. Pilar, ¿qué tenemos en farmacia para completarlo también con el doctor Villamor? Pues mira, hoy he traído un producto que es una mezcla de muchas cosas, pero que está funcionando. Me decía anteriormente que, por cierto, el doctor Villamor, me estás dejando de piedra. No tenía ni idea que hubiera tantas cosas, me está encantando. Pero bueno, por de pronto, el ácido hialurónico. Me decía el doctor Villamor que es muy bueno para cartílagos, porque claro, yo le comentaba, sé que lo estáis utilizando como inyección intraarticular. O sea, si está en la rodilla, lo ponéis dentro de la articulación de la rodilla, no inyección de ácido hialurónico. Pero esto es tomado. Y me decía, muy bien, porque al ser tomado también va a servir para columna, para lo que es todos los huesos. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico es muy bueno para el tema de cartílagos y para el tema del líquido sinovial. ¿Qué más cosas lleva? Vamos a hablar del colágeno. El colágeno es una proteína que, mirad, lo que hace es dar
resistencia y elasticidad a todos los músculos, ligamentos, tendones, a todo lo que tenemos en el cuerpo. Es como una especie de pegamento que nos une todos los músculos, ¿no? Entonces, el colágeno es fundamental. El colágeno se encuentra, pues para que os quiero contar, en todo el cuerpo, ¿no? ¿Por qué no tomar colágeno? El colágeno lo vais a notar sobre todo, ya no solamente en la cara a nivel belleza que se ha hablado tanto, sino también a nivel, ya os digo, de todos los músculos, cómo van a tener más elasticidad. Pero es que sin colágeno no se absorbe el calcio. Luego, para la absorción del calcio es necesario el colágeno. ¿Qué otra cosa tiene? Magnesio. Magnesio sirve también para todo el sistema nervioso. Sirve también, ¿por qué no?, para el hueso. Mirar, todo el magnesio que tenemos en el cuerpo, el 60% está en el hueso. Fijaros si es importante para el hueso. Y también, sin él, no se puede absorber ni el calcio ni la vitamina C. La vitamina C es uno de los mejores antioxidantes. Entonces, como veréis, es un producto bastante completo. Se toma muy cómodamente una vez por el día y se acabó. Además de los complementos que ha dicho Pilar, luego volveremos a ver plantas medicinales, alimentos, pero vamos a ver con el doctor Villamor una serie de movimientos que nos van a detectar cómo está la rótula, el ligamento, el menisco, ¿no? Esto es. Soy toda tuya. Dime lo que Qué hago. bien. Pues mira, la artrosis más frecuente puede afectar al contacto del fémur sobre la tibia, que son los huesos que soportan nuestro peso. Ahí el paciente se quejaría, pues, como hemos dicho anteriormente, cuando camina mucho tiempo, cuando estás pero mucho tiempo, vamos. Ahí estás apoyando tu peso del fémur en la tibia y estás rozando uno con otro. Sí. Si encima saltases, Hombre, sería peor aún. Pero saltar, pero Lo tú notarías sufres mucho como más. traumatólogo decir que ahora están chocando los dos huesos. Claro, están impactando y estás sufriendo sobre ellos. Pero sería Si muchísimo. En el gimnasio alguna vez nos ponen así, la verdad. Pues si tuvieras artrosis ahí, no te convendría hacer esos saltos. ¿Qué sentiría? ¿Dolor o Sentirías calor? pinchazos de dolor ahí en la articulación de la rodilla. No siento No nada. tienes nada. No. Si fuesen los meniscos, el paciente lo refiere más cuando torsiona la rodilla. Como por ejemplo. Los cambios de dirección, cuando tú te vas a girar a coger Pero algo. tengo la pierna firme. Claro, si fijas el pie al suelo y la dejas para girarte, ahí estás torsionando y los meniscos, que son la pieza que hay entre medias del fémur y la tibia, están sufriendo esa distensión. Por ejemplo, decimos, cuando vas a entrar o salir de un coche, el gesto que haces, como si entrases en el coche, Mariló, el gesto que haces para meter la pierna ahí, justo estás haciendo una torsión que el paciente se queja cuando le duele el menisco. A ver, ¿cómo se Es ese gesto de subir el pie y meterlo ya para apoyarlo. Ahí ¿Y en estás este gesto de subida duele? Ahí, cuando lo estás torsionando para meterlo, el paciente que le duele el menisco te refiere ya a ese dolor. Vale, ahora ya estoy Y ahora que estás sentada, hay otra estructura que hemos mencionado anteriormente, que es la rótula, que es el hueso que tenemos aquí delante. La rótula es la que transmite toda la fuerza de tu cuádriceps a la tibia para incorporarte efectivamente de la silla. Es este hueso redondito que tenemos aquí. El músculo cuádriceps se inserta en ella y cuando tú intentas levantarte estás tirando de la rótula y estás rozando. El paciente que tiene artrosis en la rótula se quejaría y se echaría la mano ahí. Tiende a levantarse apoyándose en los reposabrazos. Y en la escalera nos ocurre lo mismo. Cuando tú subes la rodilla y quieres tirar de tu peso con el cuádriceps, estás tirando de la rótula, que es la que transmite la tensión, y tú te quejas de dolor en la cara anterior de la rodilla. Y es muy curioso... ¿Aquí? No, aquí eso es. Y es muy curioso que incluso al bajar el paciente refiere más dolor, porque al bajar estás haciendo el mismo esfuerzo, estás frenando tu caída, ¿no? De manera que esos son los 3 gestos más importantes que buscamos cuando un paciente está empezando O sea, con que haces dolores. estas cosas y dices, ahora por este movimiento yo deduzco que te duele tal parte de... Efectivamente. Claro, está bien. Existe eso y existe también, por supuesto, una exploración manual en la que tocamos los puntos de dolor. Si es el dolor entre el fémur y la tibia, lo notamos en estos laterales. Si es la rótula, como hemos dicho aquí. Y si es el menisco, también existe el dolor ahí, pero más, si te sientas, te enseño el gesto que estresa el menisco y delata su lesión, que sería esta, yo cojo tu rodilla y, como decíamos antes, te la retuerzo y ahí estamos tensando los meniscos. El paciente no te permite hacer esta torsión que te estoy Ya estaría haciendo. gritando. Estarías gritando. Vamos para la mesa mientras nos habla de los alimentos que nos recomiendan para fortalecer las rodillas, que supongo que serán para fortalecer el cartílago, colágeno, vitaminas, ¿no, Ana? Vas muy bien encaminada porque realmente, como decíamos, la patología más frecuente es que podemos tener artrosis que se afecta el cartílago, pero también es verdad que tenemos que tener fuertes los músculos, porque si ese músculo, el cuádriceps, está fuerte, bueno, pues vamos a ser capaces de mover la pierna con menos dolor y para eso tenemos que tomar proteína. Vamos a elegir una proteína baja en grasa,
como por ejemplo la de los pescados, pero en concreto hoy nos fijamos en el rape y en el bacalao. ¿Por qué? Porque son dos de los pescados que más ácido hialurónico tienen y además tienen una sustancia muy importante para la articulación en general, pero sobre todo para la rodilla, que como decíamos es de carga y necesitamos perder peso para que esa articulación sufra menos. Nos vamos a fijar también en la piña y en la cúrcuma. ¿Por qué? Porque la cúrcuma tiene una sustancia que se llama curcumina, que tiene poder antiinflamatorio, lo mismo que la piña tiene la bromelina, que lo que hace es, pues facilitar la desinflamación de los tejidos. A su vez, tienen pocas calorías. La piña es una de las frutas más hipocalóricas que hay y la cúrcuma, pues es una especie que la podemos utilizar, por ejemplo, en lugar de la sal. De esa forma tampoco vamos a potenciar la hipertensión arterial que suelen tener las personas con sobrepeso. Y lo más interesante es que si las tomamos juntas, la piña y la cúrcuma se potencian mutuamente y su capacidad antiinflamatoria es mayor. Así que con estas tres cosas yo creo que podemos formar un plato muy sabroso para nuestras articulaciones. Y también hay que ver en la farmacia que tienen para aliviar el dolor de rodilla, en formato de plantas medicinales. Pilar, ¿qué tenemos? Exacto. Mira, hoy traigo dos productos solo, el arpagocito y el sauce. Vamos a ver, la raíz de arpago lo bueno que tiene es que es antiinflamatorio, es analgésico. Esta persona que nos llamaba por teléfono, que se quejaba que ese antiinflamatorio no la estaba sentando bien, yo te voy a hacer la propuesta de que empieces a tomar arpago. Esas personas que os levantáis y os tomáis el antiinflamatorio que sea poco a poco, podéis ir quitando ese antiinflamatorio y sustituirlo por arpago. El arpago, hay estudios científicos que están comparados con antiinflamatorios que demuestran que tiene la misma potencia, pero que encima no tiene los efectos secundarios de estómago, diabetes, que la sentaba mal y la subía el azúcar, ¿eh? Entonces, una propuesta que yo hago a la persona que nos ha llamado antes. El sauce, mirad, la corteza de sauce, el sauce es un árbol grandísimo, ya lo sabéis, la corteza de sauce desde el siglo pasado ya se sabía que era analgésica, que quitaba muy bien la fiebre, eso se sabía de toda la vida, ¿no? Entonces sale la aspirina. ¿Y qué es la aspirina? Un derivado del salicilato que tiene el sauce, ¿no? Entonces el sauce lo bueno que tiene es igual, no hace daño al estómago. ¿Por qué? Porque le falta la parte acetil. Entonces no hace daño al estómago, pero sí que sirve como analgésico, como antiinflamatorio y para bajar la fiebre. Os estoy dando dos productos que os pueden ayudar a quitar esas molestias sin necesidad de que toméis mucha química. Muy bien. Pilar lo ha dicho muy bien. Estamos actualmente sustituyendo muchos fármacos que suben el azúcar o que provocan dolores de estómago con todas estas elementos naturales que realmente se habían abandonado seguramente porque no se habían comercializado, pero que son tan efectivos como los actuales. Bueno, pues le hemos dado un repasito a la rodilla, menisco, ligamentos, y ahora quiero que vean la página web que nos recomienda el doctor Ángel Villamor, que aquí, ¿qué tenéis en la página web? ¿Se pueden hacer consultas? Sí, se pueden hacer consultas. Hemos trabajado muchísimo para que sea muy manejable y muy sencilla para todo el que quiera pues tener información acerca de los dolores que sufre en el aparato locomotor, que decimos, ¿no? Y ahí podéis ver pues todo esto que hemos estado comentando, cómo estamos peleando no solo por lo que hemos hecho siempre de las prótesis en las que tenemos mucha experiencia, sino en todas las medidas que podemos aplicar al organismo para que no se desarrolle la artrosis y para que no suframos lesiones. Vale, pues ahí pueden ver en la página pues cómo prevenirlo, y una vez de que se tiene, pues que sepa realmente cómo le pueden tratar a nivel articulaciones, las manos, los pies, veo aquí, medicina deportiva incluso nutrición también tenéis, ¿no? Sí. ¿Aquí qué pone? Tenemos reumatología, tenemos medicina deportiva, nutrición, claro. Todo lo encaminado, como decimos, a las ciencias de la salud que nos puedan ayudar siempre a mantenernos muy bien y que no los necesiten tanto los pacientes. Bueno, no te creas, está bien. Gracias, Ángel. Gracias, muchísimas gracias y enhorabuena. Venga, ha sido un placer.